todos y bienvenidos a este nuevo análisis. Hoy vamos a sumergirnos directamente en una historia que es, sinceramente, una absoluta pasada. Es un relato que nos obliga a replantearnos eso que llamamos resiliencia y cómo el ser humano es capaz de darle la vuelta a los obstáculos más bestias que os podáis imaginar. Vamos a desgranar el viaje de Antonio. Este hombre tenía un sueño gigantesco, quería ser humorista. Su meta era subirse a un escenario, agarrar el micrófono y hacer que el público literalmente llorara de la risa. Pero claro, Antonio tenía un obstáculo que, para casi cualquiera de nosotros, habría hecho que esta idea pareciera una completa locura. Antonio era ciego. Así que hoy vamos a seguir sus pasos, a descubrir cómo aprendió a reír en la oscuridad y cómo logró transformar el silencio más absoluto en ovaciones que hacían temblar los teatros. Y esto nos lleva directamente a la gran pregunta de este análisis. ¿Cómo es posible que alguien que no puede ver a su público logre conquistar un escenario de comedia? A ver, pensémoslo un segundo. La mecánica del humor, especialmente los monólogos, depende muchísimo de lo visual. Un buen cómico necesita leer la sala, ¿verdad? Mirar las caras, ver si la gente sonríe tímidamente o si se están aburriendo y ajustar el ritmo sobre la marcha. Es un medio súper reactivo, así que intentar navegar todo ese lenguaje no verbal estando a ciegas, bueno, parece un salto al vacío sin red. Pues bien, vamos a ver exactamente cómo Antonio decidió plantarle cara a este reto monumental. Entramos en la primera etapa, los inicios de Antonio. Y como pasa con casi todas las leyendas, el comienzo fue bastante duro. Antonio buscaba cualquier excusa para probar su material, así que se subía a los pequeños escenarios de las cafeterías de su barrio. Sitios súper íntimos, quizá demasiado íntimos para alguien que acaba de empezar. Le pagaban algo, sí, una cantidad bastante simbólica, pero el dinero no era el problema en absoluto. El verdadero jarro de agua fría era que Antonio terminaba su rutina y nada, el público no aplaudía. Y claro, el aplauso y la risa son el sueldo emocional de cualquier comediante. Pero en esas cafeterías la risa simplemente no aparecía. Para que entendamos qué estaba fallando, fijaos en uno de sus primeros chistes. Hablaba sobre un calendario y el remate final era: «Tengo todos mis días contados». Antonio soltaba esto esperando que la sala se viniera abajo, pero la respuesta era un silencio sepulcral, literalmente la peor pesadilla de cualquiera que se suba a un escenario. Pero ¿sabéis qué es lo más curioso de todo esto? Que a Antonio el chiste le parecía una genialidad. Él mismo se partía de risa en el escenario, pero era incapaz de contagiar esa energía. La broma caía en saco roto, porque el público no conectaba para nada con ese tipo de humor. Y había más tropiezos. A veces Antonio intentaba bromear sobre su propia ceguera. Contaba la historia de un reloj que se le había roto. Y claro, como no podía ver la hora, remataba diciendo que la hora que tocaba era de carne y hueso. De nuevo, él se moría de la risa, pero la gente se quedaba helada. Las fuentes originales describen estos primeros chistes como desabridos. Les faltaba chispa, les faltaba sabor. Estaban muy mal estructurados para conectar con la gente. Básicamente Antonio estaba haciendo comedia para sí mismo, olvidando que el humor tiene que ser un puente para llegar a los demás. Aquí en pantalla podemos ver un resumen rápido de ese material inicial. Hablaba de que los calcetines tenían que ir en pareja para poder andar, de un despertador que no podía ser su amigo porque siempre le despertaba, y de un jardinero cuyo colmo era que no se quedaba plantado. O sea, juegos de palabras muy básicos. Con el del jardinero a veces lograba arrancar alguna sonrisilla tímida por ahí al fondo, pero seamos sinceros, una sonrisa por compromiso no es la carcajada brutal que Antonio estaba buscando. Faltaba técnica, había que pulir muchísimo ese diamante en bruto. Y aquí es donde se ve una brecha gigantesca, que es clave para entender su frustración. Fijaos en el contraste. Por un lado, la realidad de Antonio. Él ahí arriba, pasándoselo en grande, riendo a mandíbula batiente con sus propias ocurrencias. Por otro lado, la realidad del público. Silencio total, caras de circunstancias y una incomodidad brutal en el ambiente. Hay un detalle que mencionan las fuentes que es tan cómico como triste. Antonio pensaba que si se ponía a bailar y a darle ritmo al asunto, al menos su perro guía le seguiría el rollo. Pero es que ni el perro le aplaudía. Era una desconexión total. Llegamos a la sección del proceso de mejora. Este es el punto de inflexión absoluto. Fijaos, ante tanto rechazo y tanto silencio incómodo, lo más normal del mundo habría sido tirar la toalla. Cualquiera habría pensado: vale, esto del humor no es para alguien ciego, me dedico a otra cosa. Pero Antonio no. En vez de hundirse, hizo algo increíble. Decidió parar, analizar fríamente la situación y trazar un plan estratégico para mejorar. Y aquí es donde aparece la verdadera genialidad de su método. La autodisciplina que aplicó es para quedarse boquiabierto. Primero, analizó ese silencio del público. Entendió que el problema estaba en cómo estructuraba y entregaba los chistes. Pero el paso número 2 es literalmente alucinante. Se puso a practicar sin descanso frente a un espejo.
Pensadlo un momento. Antonio no podía ver su propio reflejo, pero usaba el espejo como referencia física para ensayar su postura, corregir su forma de caminar y ajustar su lenguaje corporal. Repetía y repetía, puliendo cada milímetro, cada pausa, cada tono de voz. Es una demostración de fuerza de voluntad espectacular. Y entramos en el salto a la fama, porque todo ese esfuerzo obsesivo frente al espejo tenía que dar resultados. Antonio cambió de aires, pasó de aquellas pequeñas cafeterías a probar su nuevo material en el escenario de un locutorio de Internet, buscando un público diferente. Y de ese locutorio pegó el salto definitivo a los teatros de verdad. La evolución técnica de Antonio fue tan bestia que le abrió las puertas de los grandes escenarios casi de golpe. El contraste es brutal. Mirad la diferencia en la pantalla. Pasamos de aquellas primeras actuaciones llenas de silencios cortantes y chistes malos a noches mágicas en teatros con una energía desbordante. El público ya no se quedaba mirándole con pena. Ahora la gente gritaba de emoción. Terminaba una rutina y desde las butacas se escuchaba ¡Otra! ¡Cuenta otro, por favor! Había hackeado el sistema. Por fin había logrado conectar su forma de ver el mundo con lo que el público necesitaba escuchar para reírse a carcajadas. Para entender por qué tuvo tanto éxito de repente, tenemos que ver cómo evolucionaron sus textos. Fijaos en este chiste. Contaba que se había comprado una nevera parlante, de estas modernas, y que la máquina le avisaba. Se ha olvidado de coger la comida, que tiene poca caloría. Antonio hacía una pausa milimétrica, perfectamente calculada, y remataba. La nevera está muy fría conmigo. ¡Bum! Ya no era un simple juego de palabras desabrido. Había estructura, había ritmo, había ingenio. Y la respuesta era inmediata. El público rompía a reír sin forzarlo en absoluto. Y no solo mejoró en la escritura, sino en el puro dominio del escenario. Hay una anécdota fantástica sobre esto. En plena actuación en un teatro, Antonio de repente se acercó al micrófono y sopló fuerte. Ese ruido pilló a todo el mundo por sorpresa y captó la atención de la sala entera al instante. Acto seguido, con el timing de un maestro, soltó: «Mi perro está cansado de ir detrás de las mismas pelotas», y pidió vacaciones. Estaba cansado de ir detrás de Antonio, el perro guía. Fue la locura. La entrega, la pausa, el remate. El teatro entero se puso en pie y le regaló una ovación impresionante. Esto nos lleva a la cima absoluta de su brillantez. Su chiste más mítico es un ejemplo perfecto de esta conexión. En pleno monólogo contaba que su perro guía le había preguntado: «Oye, ¿cómo sabes que está verde el césped si no ves?». Y Antonio, súper serio, respondía: «Es el único verde que no me cuesta dinero». La genialidad y la ironía de esa frase eran tan buenas que el teatro se venía abajo. Las fuentes cuentan que la sincronización en el escenario llegó a ser tan mágica que justo en ese momento su perro guía soltó un ladrido, como si supiera perfectamente que él era el coprotagonista del chiste. Un momento irrepetible. ¿Cuál fue el resultado de toda esta transformación? Un éxito aplastante. De repente, todos los teatros se peleaban por tener a Antonio en su cartelera. Los contratos no paraban de lloverle. Aquel chico que empezó contando chistes flojos en una cafetería, al que nadie aplaudía, se había convertido en un humorista de primera línea, gracias única y exclusivamente a su persistencia. Llenaba las salas allá donde iba, llevando al público al borde del colapso de tanta risa. Llegamos a la última sección, lecciones de persistencia. Porque claro, la historia de Antonio va mucho más allá del mundo de la comedia o de cómo contar un buen chiste. En realidad es una clase magistral sobre la actitud ante la vida. Detrás de todas esas risas y aplausos que acabó consiguiendo, hay unas lecciones profundas sobre un hombre que, literalmente, decidió que la oscuridad no iba a tener la última palabra. Vamos a repasar estos puntos porque son oro puro. Primero, que nadie valore lo que haces al principio no significa que no valgas para ello. Segundo, que las barreras físicas, como la ceguera en este caso, no son un muro que impida alcanzar la excelencia. Tercero, y esto es clave, el poder de la mejora continua. Ese acto de ensayar a solas frente a un espejo sin poder verte es la prueba de que con trabajo todo es alcanzable. Y por último, la lección fundamental de la vida: levantarse después de cada caída. Da igual cuántos silencios incómodos tengas que tragarte al principio, la única opción real es seguir hacia adelante. Para terminar, quiero dejaros con esta pregunta en pantalla. Cuando nos damos de bruces contra barreras que parecen completamente imposibles de saltar, ¿qué sueño vale realmente la pena defender hasta las últimas consecuencias? La historia de Antonio nos deja clarísimo que el tamaño del obstáculo da un poco igual si hay ganas de mejorar y te niegas a tirar la toalla. Esperamos que este análisis os haya inspirado y os recuerde que siempre hay que buscar el humor y la luz, incluso cuando todo alrededor parece estar completamente a oscuras. Nos vemos en el próximo. Servicios en grabación de